Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Muchachos, hoy venimos con un nuevo video, venimos emocionados, estamos contentos. Bueno, Claro que sí. anoche eran las 2 de la mañana Sí. y nos estaban recomendando un video Sí, por Facebook. por Facebook. Nosotros, la verdad que ese canal, no sé, de vez en cuando me llega un mensaje, pero Casi no no entramos. entramos mucho, pero sí toca ponernos Y yo juiciosos, estaba o sea, despistado, ¿tú de quién es 2 de la ese mañana, mensaje? sí, cuando llegó eso yo dije, Tan raro. pero vamos a ver qué es. Y me doy cuenta que es un video que nos estábamos recomendando. Mira, vamos a ver. Nos dice, hola, vi una reacción de ustedes de Metzor, Patria y Sangre y vi que los conmovió. Sé que les gusta el canal de Víctor de MX Fan. Tiene un video que me gustaría ustedes vieran y reaccionaran si les parece. Se llama El Oscuro Pasado de la frontera de Estados Unidos con México. Saludos cordiales. De verdad, muchas gracias por tu recomendación. Y él se llama Agapito Melorcas. Agapito Melorcas, ¿cómo así? ¿Será el nombre de él? Ya me causó curiosidad. No deja ver más. ¿Por qué no deja ver nada? No. Agapito. Bueno, Agapito pues puede ser un nombre, pero Melorcas. No sé si será como a esos nombres que uno a veces pone por chimbear. Por joder. Por molestar. Sería bueno sí. que nos dejara aquí en los comentarios cómo es el nombre, si ese es el nombre. Agapito. No, si ese es el nombre, espero que no lo tomes a mano, no es por molestar el nombre, ¿sí? Sino que a veces, digamos acá en Colombia, hay personas que cogen y se ponen así nombres así bien. Que dice Agapito Melorcas. Bueno, Agapito Melorcas. O no sé, es que no, miren que a veces ha pasado que nos mandan mensajes así de nombres raros y es como por tomarnos del pelo. Pero yo considero que lo que está escrito aquí no es por tomarnos del pelo, porque es que el video que nos está viendo que reaccionemos es un video pues que uno dice, es un video serio, ¿sí? Ajá. Y además también de un canal serio. Entonces pues yo creo que de pronto es por recocha o de pronto sí se llama así. En todo caso, es lo mismo que Coquequicho. sí, yo una vez me puse a recochar que Coquequicho me odió por un tiempo. Yo creo que no me soporta ni César Lucía va a hablar, a mí no me gusta con Lucía, me gusta con José. Mira que Coquequicho solicitó un video, pero dijo que lo había enviado y el video yo nunca lo vi en ninguna parte. Sí. Yo creo que YouTube eliminó ese video. No entendimos la verdad, pero si Coquequicho está viendo este video, pues te recomendamos si puedes volvernos a enviar el enlace, porque José sí me estuvo diciendo, ay, mira que nos escribió, que nos comentó No, que no envíe el enlace. que ya nos había enviado un video. Es mejor que nos envíes de pronto el canal, si quiere, nombre, sí. el nombre del canal y el nombre del video, con Sí. eso nosotros lo buscamos directamente. Porque es que a veces YouTube cuando envían enlaces así o comentan con enlaces lo pone en spam O otra vez se lo bloquea. lo bloquea de una vez. Entonces de pronto nosotros deducimos que puede ser eso. Pero pues ahí te recomendamos Coquequicho. Volviendo a nuestro seguidor Agapito Melorcas, pues le mandamos un saludo, de verdad muchas gracias por estar con nosotros desde Facebook, que la verdad no es muy usual y yo creería que viene desde YouTube porque vio una reacción en YouTube de nosotros, entonces de verdad muchas gracias y Dios te bendiga y un saludo. Nos puedes seguir como Lucía y José reaccionan en Facebook. Sí, estamos un poco más activos en esa página, sí. Pero yo creo que tampoco deberíamos descuidar la otra, sí. Entonces vamos a estar. Bueno, vamos con el video. Bueno, recuerden que este video lo tomamos del canal de Mexican Family. Los invitamos a que vayan, se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten mucho este video en este canal también. Sí, por supuesto. Tiene muy buen contenido y ya nos hemos reaccionado antes a videos de ellos. Sí, así la que verdad les enviamos son muy un saludo. interesantes. Que Dios los bendiga, también están en Facebook. Claro que sí, para que se animen y vayan y los busquen. Sí. Todos conocemos la terrible historia detrás de los campos de concentración en la Alemania nazi, donde millones de judíos fueron asesinados de la forma más cruel y despiadada posible en las cámaras de gas, con un gas letal hecho a base de cianuro de hidrógeno o ácido prúsico llamado Zyklon B.
Pero lo que no muchos saben es de dónde tomaron esa idea los nazis, de los Estados Unidos. ¿Y sabes a quién rociaban los Estados Unidos con Zyklon B? A los mexicanos inmigrantes, a quienes según diversos documentos de las épocas consideraban inferiores, holgazanes y portadores de enfermedades. Esa vergonzosa práctica de rociar con Zyklon B a los inmigrantes mexicanos en la frontera estadounidense se extendió por muchos años, al punto de llamar la atención de los científicos nazis, que posteriormente tomarían esa idea para las cámaras de gas, pero en otra dimensión. Este fue uno de los momentos más atroces y vergonzosos en la historia de la relación de México con Estados Unidos, y aunque ahora este suceso histórico se ha intentado ocultar a lo largo de los años, la historia siempre deja huella, y este suceso tan horrible dejó una marca enorme llena de pruebas. Pero ¿cómo funcionaban esas cámaras de Zyklon B para inmigrantes mexicanos y cómo los nazis adoptaron esa idea, pero de una forma devastadora? Yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. Para entender... Bueno, la verdad, hasta el momento, sí es un video muy fuerte que genera como... Dios mío, ¿de dónde salen esas ideas tan macabras? O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza cosas así? Estas son las cosas que el ser humano nunca puede perdonar. No. Y no se pueden olvidar, es que no se pueden olvidar. Las heridas quedan. La verdad, sí. Sí. Debemos remontarnos a tiempos de la Revolución Mexicana, que a su vez coincidía con la Primera Guerra Mundial. En 1916, Pancho Villa, el Centauro del Norte, haría lo inimaginable. Invadiría Estados Unidos con su ejército mexicano, convirtiéndose así en la única vez que un latino invadió Estados Unidos. Y eso no solo avergonzó a Washington, también los dejó en una situación crítica. Y es que a pesar de estar la Primera Guerra Mundial en una etapa de mucha tensión, se pensaba que los alemanes podían seguir el ejemplo de Villa e invadir El Paso, Texas, desde Ciudad Juárez. Lo más delicado era que en esos años existía un movimiento en Estados Unidos llamado el movimiento eugenésico, que básicamente buscaba crear una raza genética y moralmente superior, algo muy similar a lo que pretendería ser Alemania años después. El científico racial más destacado de Gran Bretaña era un hombre olvidado que ejercía como cirujano en Edimburgo. Vio que el conflicto racial y la exterminación sucedían en todo el mundo. Él creía que los distintos tipos raciales tendrían que luchar. Comenzaron a investigar de manera metódica la ascendencia, concentrándose en las líneas de sangre que había que exterminar. Pero ese es otro tema. Mira que esto me hace recordar mucho cuando vimos los videos sobre el racismo en Argentina, y una de las personas decía que el racismo era estructural y se daba por causas políticas y por causas de poder. Y es muy cierto, el racismo siempre ha existido y siempre se ha basado en eso, en que para ellos la raza fuerte es la raza que tiene el poder, y la raza para ellos que debe tener el poder es esa raza perfecta, que es ese blanco, verde, alto, mejor dicho. Entonces pues siempre ha pasado eso, y mira que ahora se está creando un nuevo movimiento con esos estadounidenses ricos. Mark Zuckerberg es uno de los que está en ese nuevo idealismo que tienen de hacer una nueva raza así. Pero entonces ellos ¿qué hacen? Cogen su esperma y lo modifican de tal modo que él elige si va a ser hombre, si va a ser mujer, como, o sea, todos los genes del esperma son modificados por un proceso científico que hacen, ¿sí me entiendes? Pues, y a eso es lo que le están apostando hoy en día esos multimillonarios ricos estadounidenses y a nivel mundial. Entonces mira que ahora ya no lo hacen con guerra y matando a las otras personas, aunque sí las matan, ¿no? Digamos que esas pandemias también son para eso, son creadas para eso, porque es que los virus son creados, no es que ellos de la nada salgan, los virus son creados. Entonces pues sí es algo que uno se pone a analizar y uno dice, quieren matar, pero ya no como lo hacían antes, de una forma tan cruel, por decirlo así. Ahora lo disfrazan con sus láteos, con su cantidad de químicos. Todos esos químicos ayudan a que las personas nos vayamos desapareciendo rapidito.
Desapareciendo rápido. El punto es que estos tres hechos propiciaron más controles y una terrible discriminación sobre los inmigrantes que aceptaba Estados Unidos, porque según ellos solo dejarían entrar a quienes ellos consideraran aptos. Y por supuesto que los mexicanos no estábamos en esa lista. De hecho, nos consideraban, según textos de la época, como una raza inferior e inmunda. Un ejemplo de eso fue la opinión del alcalde del Paso, Texas en esa época, Tom Lee, que decía que los mexicanos eran sucios, piojosos e indigentes y que no los quería en su ciudad porque solo llegarían a propagar el tifus, que por cierto había cobrado la vida de una decena de residentes entre 1915 y 1917. Y fue así como inició un proceso no solo de humillación, también de muerte y afectaciones a los inmigrantes mexicanos que buscaban cruzar la frontera en ese entonces y eran calificados como de segunda clase y debían superar exhaustivos chequeos antes de permitirle la entrada a Estados Unidos. La preocupación de las autoridades del Paso, Texas sobre el tifus los llevaría supuestamente a proponer al gobierno una especie de cuarentena total a los mexicanos, que no fue por cierto aprobada, pero lo que sí aprobaron fue una planta de desinfección en la frontera en 1916 y desde su puesta en marcha, cada migrante mexicano debía desnudarse al pasar por ella y enviaban su ropa a una gran secadora de vapor mientras los pasaban por una cámara en donde los rociaban desnudos con químicos tóxicos. Eran literalmente fumigados dentro de una sala de gas. Y luego de eso, tanto hombres como mujeres eran sometidos a otra inspección más, muy minuciosa, que incluía sus partes íntimas para supuestamente asegurarse de que no tuvieran piojos u otras enfermedades como la conjuntivitis. Y si después de salir de allí, de las cámaras de gas, algunos de ellos tenían piojos, los sumergían en gasolina o queroseno con vinagre y los rapaban completamente. Este trato era exclusivo solo para los mexicanos inmigrantes de la época. Y después de todo ese proceso, les daban un ticket que debían colgarse como muestra de que estaban limpios. Pero también existen reportes de que a muchos inmigrantes les hacían preguntas de lógica para determinar si eran inteligentes y solo dejarían pasar a quienes ellos creían aptos. Estas humillaciones debían repetirlas cada vez que intentaran entrar a Estados Unidos, pero hubo una mujer mexicana que se atrevió a desafiar el sistema estadounidense. Su nombre fue Carmelita Torres, una empleada del hogar de apenas 17 años que comenzó una gran protesta. Incluso hoy en día en Estados Unidos se le sigue recordando a Carmelita Torres como la Rosa Parks en la frontera México-estadounidense. Y es que todos los días un tranvía lleno de mujeres cruzaba a Estados Unidos principalmente para ser utilizadas como empleadas domésticas y llegaban a la sala de desinfección a ser rociadas con Zyklon B y algunas veces bañadas con gasolina y vinagre. Y además tenían que pasar por una revisión diaria de sus partes íntimas que en muchos casos incluía por supuesto abuso sexual. Claro. Existen muchos reportes de la época de cómo los guardias estadounidenses de la época, encargados de desparasitarlas como ellos les decían, abusaban de las mexicanas y luego les tomaban fotografías desnudas que exhibían en los bares de la ciudad. Ese 28 de enero, Carmelita Torres viajaba en el tranvía junto con varias mujeres cuando tomó la iniciativa de convencer a cada una de ellas de no dejarse humillar y de negarse a ser tocadas por los guardias de inmigración estadounidenses. Sería en 1917, específicamente el 28 de enero, cuando una mujer mexicana de cabello castaño rojizo y de nombre Carmelita Torres, que decidiría no padecer de esta infección sanitaria. Ella había escuchado que en una de las cárceles del Paso se había registrado lo que se llamó el Holocausto Mexicano. Dita, visiblemente molesta, convenció a otras 30 mujeres que iban en el tranvía a bajarse del mismo y a no pasar por el baño y la desinfección. Pero aunque se trataba de una mujer harta de la injusticia y de las humillaciones, para las autoridades estadounidenses se trataba en realidad de solo una instigadora. Sobre todo porque lo que comenzó con una protesta de 30 mujeres arriba del tranvía al mando de Carmelita Torres, pasó con el cabo de las horas a una gran revuelta en donde participaron más de 2,000 personas, que incluían desde las empleadas mexicanas del hogar de las familias más adineradas del Paso en ese momento y que también fueron víctimas de estos nefastos procedimientos.
hasta la demás gente que se volcó en las calles a apoyarlas una vez que supieron cuál era la razón de su protesta. Y para cuando la policía estadounidense intentó dispersar la revuelta, los manifestantes se enardecieron y les enfrentaron con palos, botellas y todo lo que encontraban en su camino. Este suceso fue conocido en la historia estadounidense como los disturbios de Bath. Pero a pesar de haber bloqueado las vías del tranvía y hasta cerrar la frontera por unos 3 días, las consecuencias no fueron nada buenas para estas valientes migrantes, que en su mayoría fueron mandadas a prisión y algunos hombres fueron ejecutados frente a la multitud, mientras que Carmelita Torres fue arrestada por la policía estadounidense y nunca se volvió a saber más de ella. Algunos historiadores incluso afirman que fue ejecutada en secreto, aunque lo cierto es que nunca se volvió a tener ningún rastro de ella, pero su legado se mantuvo vigente. Luego de la revuelta, las protestas sobre los derechos humanos en la frontera escalaron aún más y siguieron durante mucho tiempo. Lamentablemente, la desaparición de Carmelita Torres y la muerte y detención de todos los que la apoyaron en esa revuelta no logró detener las desinfecciones forzadas, que lejos de desaparecer se incrementaron aún más. Tanto así que se tiene registro de su uso hasta el año 1964. Se estima que casi 25 millones de mexicanos inmigrantes fueron víctimas de estas salas de gas estadounidenses. Y vergonzosamente, el gobierno de México jamás protestó, ni siquiera se ha reconocido a Carmelita Torres en los libros de texto de la historia oficial mexicana, como si además de la humillación se quisiera en México encubrir ese crimen. Incluso durante los disturbios de Bath, tanto las autoridades como la prensa mexicana se volcaron en contra de Carmelita Torres y el movimiento que sin querer ella había formado. El apoyo solo llegó de otros mexicanos inmigrantes que se encontraban en Estados Unidos y que fueron también víctimas o testigos de estos abusos y que al igual que millones de mexicanos condenaron la vergonzosa postura de los gobiernos de México en esa época frente a los abusos de nuestros paisanos en la frontera. Y para mediados de siglo, ambos gobiernos hicieron un acuerdo llamado el Programa Bracero, en el que básicamente Estados Unidos necesitaba mano de obra para trabajos forzados, desde siembras hasta mantener las vías del ferrocarril. Por eso negoció unos permisos temporales de trabajo para recibir a miles de inmigrantes mexicanos. El gobierno de México vergonzosamente aceptó esas condiciones y el programa Bracero se llevó a cabo durante 22 años, desde 1942 hasta 1964. Y aunque con ese tratado, estos hombres fueron sometidos a las salas de gas bajo la mirada cómplice de México, por si fuera poco, muchos fueron estafados a no cobrar nunca su salario como les habían prometido y fueron sometidos a condiciones de vida infrahumanas. Durante el programa Bracero, el químico utilizado en estas cámaras de gas de desinfección fue una sustancia llamada DDT, que en esta ocasión fueron deliberadamente rociados en sus caras y también en sus partes íntimas. Esta sustancia hoy en día se encuentra prohibida incluso para uso agrícola porque es veneno. Hasta que en la década de los 60 finalmente se dio por terminado ese terrible programa Bracero y fue solo hasta ese momento que las autoridades estadounidenses reconocieron que el uso de esos químicos era nocivo para la salud y que debían suspenderse las fumigaciones. Cuando el programa había terminado, todos estos reportes del uso de Zyklon B para desinfectar la ropa y los cuerpos de los inmigrantes mexicanos datan desde antes de 1917 incluso. Y en diversas investigaciones se constató que en una publicación científica de la Alemania nazi, en 1939, un científico tomó como ejemplo el uso de este químico en las salas de desinfección estadounidense y pidió incluirlas en las cámaras de gas nazi. En el escrito se señala la eficacia de Zyklon B para matar a las plagas no deseadas. Pero la connotación de plagas no deseadas fue utilizada en un sentido denigrante, cruel y genocida. Desde ese momento se comenzó a aplicar en los campos de concentración nazi con un resultado desastroso y lamentable para la humanidad que todos conocemos. Entonces, ¿podría decirse que la inspiración para las cámaras de gas nazis tuvo relación con los abusos a inmigrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿Cómo es que esto no ha trascendido en la historia? Claro que nada es comparable al genocidio de las cámaras de gas nazi, pero el elemento que se utilizó, el Zyklon B,
Según la propia publicación científica alemana de 1937, por supuesto que es una admisión de dónde tomaron esa idea, conociendo la letalidad del Zyklon B, un químico que le produjo la muerte a largo plazo a millones de inmigrantes mexicanos durante años y que los alemanes usaron de forma despiadada. Hasta la fecha no existe una disculpa, pero en México... Y donde yo voy que no se puede continuar el camino siempre y cuando no se haya reparado el antes. Pero si no reparas el antes no puedes continuar. Y honestamente es que muchas veces uno dice una disculpa, pero los daños ya están hechos. no, la verdad es que no, Ya. no ni coherente esto, ¿sí? Y ¿sabes qué creo? Que todo eso fue ocasionado simplemente porque ellos vieron, Estados Unidos vio, que México podía ser una amenaza debido a lo que hizo Pancho Villa, que fue y los intentó Sí, invadir. Solo por este hecho y porque vieron que México podía hacer grandes cosas, quisieron frenarlo desde ese principio. ¿Y cómo lo hicieron? Denigrándolos, tratándolos mal. Y créeme que, o sea, ellos, mira que en las imágenes se mostraban como con tapabocas, con sus cosas así. Yo sé que en esos hechos ellos usaban como sus materiales de protección y mira Sí. cómo los trataban a ellos, ¿sí me entiendes? O sea, ver toda la denigración que Estados Unidos ha hecho con México, ¿sabes qué me ponía a pensar? Que mientras ellos atacaban, digamos, a Alemania por lo que estaba haciendo en su momento, ¿no? Que ellos lo atacaban y los trataban de genocidas y los trataban de una cosa y la otra. Ellos habían hecho lo mismo y bajo el argumento de que estaban previniendo una enfermedad o una infección o lo que sea. Entonces me hace pensar que muchas veces hemos tenido a nuestro enemigo ahí visible y no nos hemos percatado de que realmente nuestro enemigo siempre ha sido Estados Unidos. Sí. No es que sean otros países, no es que sea Rusia, Israel o otros países, sino Estados Unidos. Y Estados Unidos está aquí en América Latina. Y la verdad es que Estados Unidos siempre habla de protección de derechos humanos. Y ellos son los que más... Son los principales violadores de los derechos humanos. Sí. Son los principales. ¿Ya? Entonces esa guerra, esa incomodidad entre México y Estados Unidos no es de ahora, eso viene desde siempre. No, y créeme que a uno se le hace como un nudo en la garganta y uno dice, pucha, ¿en serio existe gente así? No dolerle hacerle una cosa de esas a otra persona que es un ser humano al igual que usted, que respira igual que... Uy, no, padre. Esa niña de 17 años se levantó contra todo lo que estaban haciendo y la desaparecieron. Malditos. Muchos hijos, en serio, sí. Esta es apenas una de las muchas historias olvidadas, de los miles de abusos e injusticias a los que son sometidos miles de inmigrantes. Lo menos que podría México hacer es reconocer el papel de Carmelita Torres a nivel nacional para que todos conozcan su historia, como un reconocimiento a su valentía. Y del otro lado de la frontera, lo menos que debería también... ¿Y lloras? No, José, es que al mirar esto uno dice, ¿en serio la gente pasó tantas cosas? Cada vez que yo miro un video así, yo digo, en serio, yo he vivido como tan, no sé, como ciega, no sé, porque es que uno antes idealizaba a Estados Unidos, ¿no? Era el sueño americano. Y créeme que ¿a causa de qué es el sueño americano? ¿A base de qué? ¿De para sufrimiento? Mí, Estados Unidos nunca ha sido un sueño para mí. Pues para mí tampoco, pero me refiero a que tú, ¿dónde vas? Digamos que antes, o no sé si sigue pasando, aunque creo que en la actualidad ya hay muchos más destinos como que la gente piensa para irse, ¿sí? Pero antes uno escuchaba que no, que me voy para Estados Unidos. Y que le hablaran a uno de Estados Unidos, uno decía, wow, o sea, la gran vida. Y si me entiendes, se idealizaba de esa forma, de que todo iba a cambiar, de que pues uno sabe que pasa trabajo al principio, pero que después iba a ser todo chévere. Todo lo que uno ve que pasó con México en ese entonces es una injusticia completa. Fíjate nomás en lo que les hicieron con el tratado que hicieron, ¿sí me entiendes?
ellos necesitaban mano de obra calificada. ¿Y qué hicieron? Acudieron a México, sí, pero bajo sus normas. O sea, no hubo como un convenio o donde ellos llegaran a consensos y dijeran, bueno, sí, yo le doy mano de obra, pero pues usted también bájele un poquito a lo riguroso que es con nosotros, ¿no? Ahí es cuando yo soy vengativo. Yo sí diría, ¿a qué voy a ese país? Bomba nuclear. Yo sí diría, Lucy, ¿a qué voy a ese país? Podemos sacar también nuestro país adelante. Y es lo que yo siempre he dicho a los países y a la gente. Les digo, hombre, luchemos en nuestro país, ¿sí? Hagamos nuestro país algo mejor. Si nosotros vemos que, por decir algo, en Estados Unidos hay cosas que nosotros no lo tenemos, es bueno ir y copiarse de eso y tratar de implementar eso en su país. Y eso lo tienen que hacer los grandes líderes y no ponerse a robarse los recursos para que la gente tenga que emigrar de su país, que eso es lo que pasa. ¿Ya? Esa es la tristeza que le da a uno ver todo eso, porque esta persona que buscaba pasar esa frontera y en busca de trabajo, ir y humillarse allá, esas niñas pronto ser violadas, ser maltratadas, ser abusadas, ¿sí? En unas casas, malditos, en serio. Por un plato de comida, por ayudarle a sus familias. La verdad, yo he visto muchos casos en los que a veces contratan personas así, inmigrantes, y apenas le pagan todo, según le pagan el viaje y todo. Y apenas llegan, le quitan los papeles y las explotan de una manera que uno dice... Sí. O sea, que jugamos en pleno siglo XXI, personas que supuestamente ya son sofisticadas, que tienen una educación y siguen actuando como esclavizantes, como sí, o sea, siguen actuando de una forma tan retrógrada. Uno dice que Dios tome misericordia de eso y reparta de acuerdo a tus obras, a lo que hagas, así mismo que actúen. Es lo único que podemos pedir, y que esa persona carguen sobre lo que tienen que cargar y sean castigados como tienen que ser castigados. Hacer en Estados Unidos es dar una disculpa pública formal o compensar de alguna manera a los descendientes de los afectados o a las organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes, como ocurre en otros países donde se han violado derechos humanos. Pero eso nunca ocurrió y francamente tal vez nunca ocurra. Hasta la fecha, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este tema y mucho menos se han ofrecido disculpas públicas o reparaciones. Y por cierto, ¿cuáles fueron los daños que causaron estos gases letales en la salud de millones de inmigrantes mexicanos? No existe una respuesta. Y es que a pesar de conocerse públicamente la peligrosidad de estos químicos, las autoridades de salud en ese entonces nunca solicitaron una investigación sobre los efectos causados en quienes fueron expuestos a este gas. Millones de mexicanos fueron víctimas de una atrocidad que en otras partes del mundo hubiese sido condenada sin medias tintas. Pero nos dio miedo, nos tembló la mano, se nos quebró la voz para defender a nuestros hermanos inmigrantes frente al patrón norteamericano. ¡Qué vergüenza! México debería construir un monumento a carmelitas y a todos los héroes que se sumaron a su protesta ese día, por un lado, y detrás de ese monumento deberían de poner una placa de la vergüenza de todos los cobardes que se negaron a defenderla a ella y a todos los inmigrantes y después de ella, desde Porfirio Díaz hasta Venustiano Carranza y sus cónsules o embajadores. Hoy en día sabemos de todo esto, no gracias a alguna nota diplomática de estos presidentes cobardes, es gracias a esa joven mexicana cuya valentía ha trascendido generaciones y que de una u otra forma se convirtió en un símbolo para los inmigrantes, no solo mexicanos, sino de todas partes del mundo. A pesar de su corta edad, con tan solo 17 años, hoy el legado de Carmelita Torres sigue vivo. Incluso actualmente en El Paso, Texas, hay un hogar para inmigrantes que lleva su nombre, la Casa Carmelita. Muy probablemente muchos de quienes se resguardan allí no conocerán su historia, pero sí su legado. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video. La verdad que uno, ante estas situaciones, uno se queda sin palabras. No, realmente no pensé, o sea, siempre he sabido que pues Estados Unidos es un país que aspira mucho, que siempre quiere ser el mejor, no sé, pero nunca pensé, o sea, sí sé del racismo que hay en este país, pero nunca pensé que
que fuera de tal modo que hicieran ese tipo de cosas, jamás lo imaginé. O sea, nunca pensé que hubieran hecho cosas así, porque es que ellos defienden, ¿no? Se supone que ellos son los principales promotores de los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues, que salgan con una cosa de esas, uno dice... Lo más duro es, Lucy, que en todo esto le toca a uno quedarse callado y actuar y seguir la vida como si nada, ¿sí? Porque es lo mismo que tirar escupetazo para el aire. Es muy duro, muy difícil vivir todo esto, enfrentar todo esto, e incluso también esto tiene que ver también con las poblaciones negras o afrodescendientes, ¿sí? Que fuimos traídos desde África a unos países donde no tenemos ningún reconocimiento. ¿Ya? La migración empezó desde ahí, ¿sí? Vieron que el negocio era bueno y era fructífero. O sea, lo que nos tocó que pasar a esta gente, a nuestro antepasado, a los migrantes, lo que después nos cuentan de México. Todo eso, tú envuelves todo eso en una hoja, en un papel, y te da una cosa insoportable. Te da dolor, tristeza, y más bien le da a uno como rabia, impotencia. De no poder hacer nada por eso. Pero mira, ¿sabes qué? Yo creo que tarde o temprano a cada quien le llega su hora. Y no le deseo mal a nadie, pero considero que Estados Unidos de pronto no le va a llegar con guerra o con cosas así, pero poco a poco Estados Unidos ha ido decayendo demasiado. O sea, Estados Unidos no era lo que hoy en día, lo que era hace 10 años atrás o 5 años atrás. Están pagando todo lo que han hecho. Bueno, espero hayan llegado hasta el final de este video. La verdad, un video muy fuerte, un video en el que sí hay que sentarse a meditar de qué clase de sociedad es la que hoy pregonamos tanto, ¿no? La que seguimos muchas veces. De verdad que es impresionante todo lo que puede hacer una persona con poder. Es algo muy, muy doloroso, muy impresionante. Y un poco hipócrita, ¿no? Porque esas mismas personas que hicieron eso en un pasado, en un futuro lo rechazaron y estuvieron en contra de eso. Entonces es como que algo que tú dices, bueno, pero si ellos fueron los creadores de esto, de pronto a menor escala, por decirlo así, porque de pronto lo de ellos no era un daño inmediato o un daño mortal de una, sino más bien a futuro que se iba desarrollando. Pero uno dice, Dios mío, o sea, ¿en qué mente cabe una cosa de estas? Es muy duro, todo esto. No, es que esto es muy duro. Si eso se llegara a hacer, eso se podría demandar. ¿La ONU es la que defiende los derechos? ¿Quién defiende los derechos tuyos? Los derechos tuyos los defiendes tú mismo. Tú misma los defiendes cuando tú misma te lances en alma y tú... La ONU es la que defiende, ¿no? No. Pues, o sea, si pelean por los reclusos salvadoreños, ¿por qué no pueden pelear por estas personas que sufrieron a manos de los estadounidenses? A ellos pelean por cosas que les genera plata. No. Ellos financian. Es que los derechos humanos, esos derechos humanos solo sirven para financiar y lucrarse de toda la debilidad o la desgracia de otros. No, pero me parece el colmo que defiendan a personas que han hecho cosas atroces, que han matado gente, que han hecho una cosa y otra, que uno dice, pero eso no le cabe a nadie en la cabeza, y no defiendan o no se busque el reconocimiento y defender a estas personas que sufrieron tanto y durante tanto tiempo a manos de prácticamente ellos mismos, porque la ONU es estadounidense. Nuestro compañero dijo muy claro, el patrón, sí. Estados Unidos. Pero no olviden, el que las hace las paga. Tarde o temprano, pero el que las hace las paga. Bueno, muchachos. Bueno, espero que hayan llegado hasta este punto del video. Vamos a estar muy pendientes a sus comentarios. Y la verdad que sí lo deja a uno sin palabras esta clase de videos. Son videos muy sensibles. Son videos que después de esto uno se pone a meditar demasiado. Pero bueno, ya yo creo que en lo pasado ya nada podemos hacer. Hay que obrar por nuestro futuro y velar porque ese futuro no se presente envuelta de este tipo de situaciones. Yo creo que ya México no es lo mismo y ya ningún país es lo mismo que era hace años atrás, sí, enfrente de Estados Unidos. Entonces yo creo que ya tenemos los pantalones, sí, los pantalones suficientes como para defendernos de algún tipo de agresión como tan evidente de
de este país hacia, de este país hacia el resto de Latinoamérica o hacia el resto del mundo.